Voy a mostrar de manera rápida las características de Tulip para que podáis ver cómo funciona o algunas de las funciones que se pueden realizar. En principio, Tulip lo que nos permite es crear solamente viñetas en formato imagen. Estas viñetas en principio se hacen pensando en que puedan ser útiles para utilizar en sistemas móviles. QNAP también los acepta en sus sistemas de navegación para los croquis. Así que bueno, voy a comenzar. Cuando abrimos eTulip, lo que nos presenta son dos opciones de acceso. Una es para acceder a la creación de base de datos, donde volcaríamos información de los diferentes waypoints, y otra que nos lleva directamente a poder dibujar viñetas en el caso de que simplemente lo que hagamos es dibujar las viñetas y guardarlas. En este caso vamos a ir a lo que sería la creación de datos. El formato es el mismo que el del Roadbook Editor. Para trabajar de manera más o menos automatizada, lo que hacemos es trabajar mediante archivos HTML. Estos archivos se crean a través de con PGPS y pueden ser archivos que contienen los puntos del track más los waypoints de Roadbook, o solamente serían waypoints de Roadbook. El archivo que yo tengo preparado tiene los dos elementos. Validamos la carga de los datos. Hay que esperar a que los procesos terminen para evitar generar errores. Bien, ya tenemos el proceso terminado. Esto nos genera, al trabajar con una base de datos previa, pues bueno, toda la información de los diferentes puntos. En este caso de Tulip, a diferencia del editor de Roadbook, tiene añadido el campo de pendiente. Es una solicitud que me hicieron para un tema de los que andan principalmente en bici. Así que hemos añadido una columna más de información que también puede ser utilizada después en la creación de la viñeta. Una vez que tenemos cargados los datos, lo que hacemos es filtrarlos para separar los puntos del track y dejar solamente los puntos del roadbook. Tenemos proceso terminado, y una vez que tenemos solamente separados los puntos del roadbook, al tener toda la información de entre puntos de track y puntos de roadbook, como sabéis, tenemos la información de giro que nos vale para tener una viñeta simple, que lo que hace es facilitar considerablemente la elaboración de lo que sería un roadbook sencillo. Bueno, validamos los datos. Vamos a ver si termina el proceso. Ahora voy a mostrar uno de los elementos que se ha añadido, que es en los procesos de búsqueda, la posibilidad de, cuando trabajamos con listados muy grandes de información, la posibilidad de hacer una búsqueda pues para consultar o para modificar algún dato si fuera necesario. Y estas búsquedas se van a realizar a través de los campos del número de punto. En este caso aquí ya los tenemos filtrados, pero si nos vamos al formato HTML son números consecutivos. Esto lo genera el archivo de compe, y si nosotros añadiéramos de forma manual la información para rellenar los listados, el número de punto también se genera de forma automática. Entonces tenemos un proceso de búsqueda de datos por número de punto y otro proceso que sería por la descripción con la que se ha generado cada uno de los puntos de roadbook. En el caso de lo que hemos abierto ahora, en el caso de que estaríamos generando los archivos de información de los diferentes puntos de forma manual, si tuviéramos que hacerlo a través de la lectura de un documento compartido en pantalla, simplemente desde aquí en esto lo que haríamos sería ocultar el editor, veríamos lo que tenemos en el fondo de pantalla o cualquier documento, y una vez finalizado mostraríamos el editor nuevamente. Bueno, salimos de aquí en esto. Lo que os comentaba es en los procesos de búsqueda tenemos dos formas de buscar. Una sería por el número de punto, simplemente añadiendo aquí en esto el número de puntos sobre el cual queremos realizar la búsqueda. El editor nos va a llevar hasta que lo localiza, en este caso estaría aquí en esto, y si lo queremos buscar por la descripción, añadiríamos el dato que corresponde al punto que nos interesa localizar, y automáticamente nos lleva, veis que vuelve otra vez arriba.
Bueno, tenemos los datos ya cargados y ahora lo que nos tocaría es ir al formato a dibujar lo que serían las viñetas. En el formato de dibujo, como veis, lo que se hace es reducir nuevamente lo que sería el apartado que le toca al editor para dejar que este espacio pueda ser compartido, pues o bien por algún otro programa o por el visor online, que nos permitiría de alguna forma ver el track y poder tener información visual de la maniobra que nos toca hacer. Los cambios importantes están aquí en esto. El editor permite generar un proceso de viñetas que tengan a pie de viñeta o bien la información de coordenadas, o bien podemos ponerle tiempos, en este caso de paso o de regularidad por cada una de las viñetas. Este apartado hay que seleccionarlo antes de empezar a cargar lo que serían las filas de viñetas, puesto que una vez que se ha empezado el proceso no admite cambio. No admite cambio porque lógicamente esto conlleva cambios en las fórmulas y demás para que pueda mostrarse o tiempos o coordenadas en recoger una información o recoger otra. Entonces este proceso se selecciona previamente. Dentro de lo que es el campo de... Vamos a cargar unos puntos. Bueno, como ya nos dice, que antes de cargar las filas hay que tener claro qué tipo de viñeta vamos a generar. Bueno, vamos a cargar simplemente 4. Bien, en este caso estamos en el formato coordenadas, con lo cual a pie de viñeta nos va a salir la coordenada que corresponde a cada uno de los puntos de roadbook. La diferencia que tiene en este caso Etulip es que la impresión que luego vamos a poder obtener está relacionada con este espacio de trabajo, el que corresponde a la información, digamos, de imagen de viñeta, y a un pequeño espacio que se ha generado aquí en el lateral derecho, en el cual vamos a tener la información de distancia total, la información de porcentaje de, en este caso, de pendiente, tanto positivo como negativo. Esto es lo que comentábamos antes del tema de la gente que anda en mountain bike. Vamos a tener el dato del CAP de maniobra, o mejor dicho, el CAP de navegación, y en este apartado tendríamos, en este caso no, porque hemos abierto el formato de coordenadas, si estaríamos en el formato de regularidad o de tiempos, en este espacio tendríamos lo que corresponde a la velocidad media asignada, pues digamos, para la movilidad entre las diferentes viñetas. Desde el punto de vista de trabajo, lo que se ha añadido es la opción, en este caso tenemos la opción de imprimir viñetas de forma unitaria. Si estaríamos trabajando con viñetas de forma unitaria, que no tendríamos la base de datos, en el caso que tenemos ahora viene de una HTML, pero si no la tuviéramos, podemos asignar o deberíamos de asignar un nombre a la viñeta guardada. Esto se utiliza para crear viñetas de una en una, sin tener, como en este caso, un trabajo previo. A la hora de crear las viñetas vamos a tener la opción de abrir un proceso de configuración en el cual vamos a poder seleccionar si las viñetas que vamos a crear son viñetas con datos, que sería el apartado de imagen más el apartado de información, viñeta central solamente, son las dos opciones que tenemos de selección. Tenemos la opción de seleccionar el tamaño en el cual se va a exportar esta viñeta. El 100% sería el tamaño real que tiene la propia viñeta tal cual se ve en pantalla, y a partir de ahí 80, 60, 40%. Estas reducciones, pues bueno, pues para aquellos elementos en los cuales el tamaño posiblemente tenga que ser pequeño, pues en pequeños elementos GPS o incluso para móvil en algunas circunstancias, pues en este caso podríamos seleccionar esta opción de reducción. Y aquí en esto tenemos en la configuración la posibilidad de seleccionar el tipo de extensión en el cual queremos que se genere dicha viñeta. Una vez que tenemos esto configurado, esto solo se configura en el caso que estamos ahora, solamente se hace una vez, puesto que esto queda guardado en memoria, y a partir de ahí todas las viñetas que crearíamos se generarían con esa configuración. Una vez terminada la viñeta, si estaríamos hablando de una viñeta unitaria, simplemente guardaríamos viñeta y dicha viñeta se exportaría en las características seleccionadas. Si lo que hacemos es un proceso de generación de viñetas en bloque,
lo que va a hacer en este caso Tulip es sobre todas las viñetas que tenemos o sobre todas las filas de roadbook que tenemos creadas, lo que va a hacer es generar un proceso en cascada y va a exportar de forma unitaria cada una de ellas, y a cada una le va a asignar el nombre que tenemos asignado a ese punto en el proceso, digamos, de datos, de tal manera de que si estos datos los traemos desde un archivo HTML, para poder funcionar después con estas viñetas en Compe sería muy fácil, puesto que cada viñeta va a tener el nombre que le corresponde al waypoint cuando abrimos el Compe GPS, y en cualquier caso tenemos la identificación de viñeta con el nombre asignado a ese waypoint. Si esto no lo tuviéramos por defecto en un proceso HTML, lo lógico sería que tendrían el nombre correlativo 1, 2, 3, 4, es decir, normalmente serían del mismo nombre que el que corresponde al número de punto. Y aquí el proceso sería el mismo. Tenemos la opción de seleccionar las viñetas para que salgan todas con datos o todas sin datos, y los procesos de tamaño y de extensión de finalización de lo que sería el archivo que saca Tulip. Una vez hecho eso, simplemente daríamos guardar viñetas y con eso nos generaría todo el proceso de viñetas. A partir de ahí, las diferencias que se han añadido en Tulip están relacionadas algunas con el proceso de regularidad. Ahora no me va a dejar hacerlo, puesto que esto solamente se puede hacer cuando tenemos regularidad activado, pero este comando nos abriría un espacio digamos, para la aportación de datos, que nos facilitaría la inserción de horarios o de tiempos en esta casilla, que ahora está preparada para coordenadas porque estamos en coordenadas. Si estaríamos en regularidad, este espacio casilla tendría los espacios de tiempos. El proceso de velocidad media es absolutamente igual, ahora tampoco nos va a dejar trabajar con él. Y este proceso de velocidad media lo que hace es permitirnos que, una vez seleccionada la casilla donde va la velocidad media, que es esta, abriendo este comando de velocidad media, lo que nos va a permitir es simplemente meteríamos la velocidad media, y al activar el comando next, que está en el elemento emergente, lo que hará es saltar directamente de una a otra y nos volcará de una forma muy fácil lo que serían las velocidades que queramos introducir. Ahora, como estamos en el apartado de coordenadas, estas dos opciones no podemos utilizarlas, vamos a utilizar las que sí podemos. Bien. Bueno, en principio vamos a empezar por el elemento de giro, que este es el que nos permite volcar las viñetas de giro simple. Una vez seleccionado el espacio en el cual tenemos el dato de giro que ha salido en el cálculo digamos, de las referencias de grados en los puntos de entrada y salida de los waypoints de roadbook, con este dato, que es un dato calculado, nos vamos aquí y automáticamente, repitiendo el mismo número que tenemos en la casilla y dándole a next, lo que va a hacer es, nos va a generar, ahora lo veréis, nos va a generar sobre el espacio de viñeta, nos ha pegado la viñeta de maniobra simple que corresponde y nos ha trasladado a la siguiente viñeta para que los procesos sean rápidos. De esta forma, lo que hemos conseguido es volcar de una forma rápida las viñetas de giro simple, y esto simplemente lo que nos hace es, pues bueno, si tendríamos 100, pues ya veis que es rápido, porque es meter el dato y automáticamente se vuelca y nos traslada a la siguiente y así haríamos todas. Bien, otro elemento que se ha incorporado es que esto, como veis, salen escoradas hacia la izquierda, porque está pensado para que pudiera ser necesario añadir información complementaria, pues, del tipo que fuera una alerta o un elemento identificador. Cuando esto no se utiliza, porque simplemente queremos hacer una tirada rápida, entonces lo correcto sería que estas imágenes estarían centradas. Para hacerlo hay un comando
que ya nos dice, pues bueno, que está pensado para desplazar o centrar este tipo de viñetas. Esto no debe utilizarse cuando estamos haciendo, digamos, viñetas convencionales en las que añadimos flechas propias y demás, porque corremos el riesgo de sacar del espacio de la viñeta la imagen que se haya podido crear. Estas siempre van a colocarse a las mismas distancias del lado izquierdo, por lo tanto en esta sí podemos hacerlo. Bien, nos aparece un comando que nos permite mover en bloque la totalidad. Cuando tenemos un roadbook que le hemos hecho entero con este formato, pues imaginaros 100 y pico de viñetas, tenerlas que mover al centro para posicionarlas de forma correcta. Pues para no tener ese trabajo, simplemente lo que hacemos desde aquí en esto es centramos y todas automáticamente se van a centrar. Tenemos la opción de centrarlas, desplazarlas hacia la derecha. A partir de aquí ya no nos va a dejar hacerlas, moverlas más o volverlas a su sitio de origen. Una vez que hemos movido las imágenes donde nos interesa, simplemente daríamos cerrar y a partir de ahí tendríamos todas las viñetas, o sea, todas las imágenes de viñeta perfectamente colocadas. Y bueno, estas son principalmente las novedades que se han añadido. Una vez que tendríamos esto, pues como hemos comentado, simplemente es imprimirlas en el formato que se pretenda. Como son imágenes o son viñetas correlativas, serían por bloques. Y si fueran viñetas creadas de forma unitaria, pues simplemente se trabajarían desde imprimir las viñetas de uno en uno. Bueno, estos son un poco por encima las novedades que tiene Tulip y algunas de las características de funcionamiento.